CR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, señores. Buenos días. ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿Y mañana? viernes, pasado mañana sábado. La Pero el país felici- está cambiando. ¿Por qué? Después del viernes no viene el sábado. No, porque ya por lo menos la gente te oye mucho por lo que veo. Porque fíjate tú, mira esta noticia. Consenso en que militares fracasaron en PDVSA. Bueno, pero O sea, todo el mundo como que está de acuerdo, fracasaron. no, punto. pero el consenso es que los militares lo único que sirven para la guerra cuando van a la guerra. Cuando van a la guerra. Si no van a la guerra no No, sirven para y nada. si pierden no lo quiere nadie. No, si pierden heroicamente y mueren en la batalla. pues, Bueno, por eso, pero si pierden y regresan tan fritos, si pierden y se mueren le dan una medalla a la familia. y una depende bandera y cómo una cosa. pierdan. El punto de los militares, que los militares latinoamericanos lo que sirven es para dar golpes de Estado. Sí. Entre Chile y Argentina sí había antes un enfrentamiento militar importante, ¿no? Y los militares venezolanos en la época de la guerrilla también tenían una función. Hasta que los guerrilleros entraban a la manguangua, Bueno, le que dieron eso, un poquito eso- de plata. que eso es lo que le va a pasar a Colombia dentro de poco. ¿Tú crees? Sí, tiene demasiados militares sin hacer nada. Tiene bastante. Bueno, porque en Colombia había un ejército que sí peleaba. Bueno, por eso, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora lo que hacen es verse las caras. Bueno. Hay que empezar a desarmar eso, dirán ellos allá adentro, digo yo. Mira, y quieren poner bueno, hay un sector del chavismo que quiere poner a Lee Rodríguez Araque otra vez en PDVSA. Él es presidente. ¿Qué hizo en PDVSA y qué sabe de petróleo? No, bueno, y en mi opinión, una persona que yo creo que ya está de retirada. No solo eso, chico, era un guerrillero que se quedó cojo y entonces con el bastón. La gente confundía el bastón de Ali Rodríguez Araque con sabiduría. No, tenía un bastón, andaba con bastón, pero no fue nunca un tipo que brillara intelectualmente, ni que... Así es. La gente de PDVSA era la Shelley. Bueno, pero él le salvó PDVSA a Chávez después del paro aquel. y no la le cosa. salvó nada, chico. Bueno, le salvó, no. Oye, no, Chávez no se murió tanto en el poder, pues, y gobernando. Sí, pero no y le todo. salvó nada. O sea, sí, después tú otra llegas cosa. al paro y sencillamente lo que hizo contra una serie de extranjeros, o sea, no... Mira, y lo otro es que Maduro se quiere juramentar lo que llaman rapidito, express. Bueno, sé que seguramente por teléfono, Oye, no por sé yo, internet. Sí, fue a hablar personalmente con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, yo me quiero juramentar rápido. ¿Cómo es esto, pues? Quiero ser presidente ya. Pero si eres Pero ya lo eres. No, pero yo quiero ser 2 veces. ratificado. Así es. Tenemos un mensaje ahí. Entonces, juramentación adelantada de Nicolás Maduro. Y hay un gabinete de guerra que anda por ir rodando. Que tienes que leerlo. Tenemos Y a Ignacio Mallorca en línea, Javier Ignacio Mallorca, periodista de especialista Suceso, en crímenes, miembro del secuestro. Observatorio Venezolano del Crimen. Javier, 2 noticias en esa materia. 1, los 7, y yo diría, hay gente que está diciendo que son 8 muertos. La gente, primero, hubo una confusión porque se pensaba que eran las lomas de Urdaneta y es en Propatria. Eso tiene también un antecedente. Ahí mataron a un policía, creo que hace un mes, algo así. Bueno, pero total que hubo 8 muertos en ese. Y la confrontación que hubo en Petare, no se sabe si fue entre cuerpos de seguridad. Parece que Caracas es una ciudad un poco violenta, ¿no? Sí, buenos días. Buenos días. Un poco violenta. De hecho, está rankeada como primera en términos de tasa de homicidio en todo el mundo, por lo menos entre las capitales del mundo. Y eso es bastante decir, ¿no? Ese es el estimado de una ONG mexicana que hace esto anualmente. En este momento, Caracas, de acuerdo con esos estimados, tiene una tasa de alrededor de 120 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y eso es mucho decir. Habla de una ciudad sumamente violenta. Con respecto a los casos que ustedes están preguntando, el de Lomas de Urdaneta fue una operación de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Los recuentos de muertos difieren porque algunos incorporan al policía que murió, que mataron en el prólogo de esa operación, y que originó, digamos, una respuesta masiva contra la banda que tenía dominado esos 2 bloques,
y bueno, allí está el resultado, ¿no? Sí, fueron en total 7 muertos si contamos al policía, al oficial de Polinacional, miembro de la Fuerza de Acciones Especiales. Bueno, entonces todo esto será incorporado a la cifra de muertes por resistencia a la autoridad, excepto el primer caso, que es un homicidio. Y eso se apila a los más de, diría yo, unos 36 muertos que fueron contados el fin de semana en Distrito Capital. Estamos ya más o menos en el mismo nivel que hace un par de años. Creo que la violencia criminal está en aumento, no solamente en Distrito Capital, sino en todo el país, por distintas razones, entre ellas, desde luego, esta que ustedes con seguridad ya están suponiendo, que es la presión social que se está acumulando debido a la hiperinflación y a la escasez de determinados productos. Entonces eso lo vamos a seguir viendo en lo que resta del año. Javier, llama mucho la atención que a donde ocurrieron esos hechos, los colectivos tienen mucho control de la zona, ¿no? Y asombra que pareciera que eso se le escapó de las manos ahora, ¿no? O sea, que eso que tú dices, la necesidad está generando que muchos que eran de los colectivos ahora se pasen para el lado delictivo buscando la sobrevivencia. O cualquiera tiene armas y cualquiera tiene hambre. A veces es difícil distinguir entre colectivos y bandas criminales. Hay algunos que de hecho dicen que son la misma cosa. En lo personal prefiero hacer la distinción porque los colectivos son un fenómeno que está referido a una parroquia de Distrito Capital, como es 23 de enero, que desde allí fueron creciendo con determinadas características, con algunos colectivos se dedican todavía a la organización de eventos religiosos, sociales, en fin, algunos se activan en determinadas épocas del año, otros, como sabemos, están allí permanentemente. Desde luego, a partir de 2003-2004, la palabra colectivo en Venezuela cobró un significado muy especial, que se refiere a los grupos armados que están dedicados a la defensa del proceso que anteriormente encarnaba Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, que fueron además potenciados enormemente a propósito del mandato que Maduro les dio en 2014 de afrontar las manifestaciones, y que ahora, en términos muy generales, algunos de ellos están marcando distancia. Efectivamente hay una fractura dentro del propio secretariado de colectivos desde hace un par de años. Esto ha sido declarado abiertamente. Algunos colectivos han marcado tienda aparte y otros se han dedicado realmente a acciones delincuenciales, ¿no? Cuando uno se pone a ver las redes de extorsión que se han tendido en la avenida Sucre de Catia, en Plaza Catia, lo que ha ocurrido con el control de la distribución de alimentos de consumo masivo a través de las cajas CLAP en determinadas zonas de Caracas, pero también en algunos lugares del interior del país donde se le ha asignado a los colectivos una función en esta materia. Pues entonces nos damos cuenta de que algunos colectivos han encontrado la manera de plegarse nuevamente al gobierno, de seguir aprovechando lo poco que queda de recursos económicos, y mientras tanto pues otros están revisando sus posiciones, y por eso los hemos visto con una actitud más bien de bajo perfil, salvo desde luego la gente de Valentín Santana y La Piedrita, que ya aparentemente como que quemaron las barcas. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen. Javier, y lo sucedido en la redoma de Petare, ¿tú tendrás alguna información? ¿Fue entre cuerpos oficiales? ¿Fue entre cuerpos de seguridad del Estado? ¿Fueron con bandas criminales? Ahí, o sea, el gobierno ni siquiera ha tenido la delicadeza de informarle a la ciudadanía lo que sucedió ahí, una nota de prensa, algo sobre, porque hay un tiroteo fuerte.
Así es, ni el gobierno ni la fiscalía, ¿no? Esta fiscalía, pues, se nota una mayor selectividad que la que había durante la época de Luis Ortega a la hora de suministrar información, ¿no? Solo habla de lo que le interesa, no de lo que le interesa a la comunidad. Y efectivamente este fue un hecho suficientemente grueso como para que una información oficial despejara las dudas. Pero bueno, lo que se ha filtrado de manera extraoficial es que allí hubo un procedimiento de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Entiendo que estaban buscando a elementos del Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional que habían aparentemente sustraído unas armas, no se sabe con qué finalidad. Por allí algunas personas han indicado que esto se inscribe dentro de del mismo proceso o investigación que ha llevado a la detención de oficiales de fuerzas especiales básicamente en el centro del país. En lo personal no tengo elementos para asegurarlo. Tiendo a pensar que esto se relaciona más bien con ese mercado ilegal de armas que está siendo fomentado desde distintas unidades militares, pero para un beneficio personal. En todo caso, sería importante que las investigaciones despejaran esas dudas. Allí hubo un procedimiento que empezó en Mezuca contra 2 sargentos de la Guardia Nacional, uno de ellos un sargento mayor de tercera. Este sargento se opuso al arresto, fue desde Mezuca hasta el puesto que está en la redoma de Petare, ese que está allí a la vista de todos cuando uno sale del metro. Y los guardias que estaban allí, que son compañeros de él, no le quisieron prestar apoyo. Hubo un enfrentamiento armado allí que ocasionó la muerte de un ex guardia nacional que estaba allí. Y posteriormente estos 2 sargentos intentan huir hacia el barrio Carpintero, que está en la cercanía. Uno de ellos no puede porque lo hieren los propios funcionarios de contrainteligencia. El otro sí logra huir, lanza el fusil AK-103 que llevaba, lo lanza sobre un tejado y bueno, intenta ocultarse en una vivienda que está allí, pero al final pues lo detienen. Esa es la información que se tiene. Y en este proceso, por cierto, 2 sargentos que estaban de guardia en el puesto de Petare, pues bueno, como que agarraron miedo y se fueron de allí, abandonaron el puesto, luego de entregar el armamento que tenían, se lo entregaron a otro sargento que sí se quedó en el lugar. Estamos conversando ¿Aló? con Javier Ignacio Mallorca. No, te estamos oyendo, Javier, pero Ajá. tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos queremos tocar un tema contigo que parece muy, muy incómodo, pero hay que tocarlo. Digo incómodo para la ciudadanía porque esta mañana Sebastián Abarrae decía que muchos militares han tenido que actuar de manera ilícita para poder sobrevivir, y queríamos saber si tú tienes alguna información sobre el mundo policial en esa materia, porque como tú bien dices, nadie habla de la cantidad de policías detenidos por actos de corrupción, el matraqueo, lo que normalmente Mira, cuando uno ve un policía debe salir corriendo, ¿qué? o quedarse. Eso nos lo va a contestar Javier Ignacio Mallorca cuando regresemos de publicidad. ¿Qué es lo más aconsejable? Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Aquí se habla libertad. El profesor Eric del Búfalo. Yo creo que ya no estamos para caer en diálogos falsos, para dilaciones extrañas. Yo creo que eso hay que cortarlo ya de una vez de tajo
y el castigo tiene que ser, el castigo moral, por lo menos, tiene que ser absolutamente implacable. El falso candidato Falcón, porque es fraudulento él también, o sea, el fraude no se lo hicieron a él, él es parte del fraude y esto tiene que existir. Él se prestó para traicionar a la Venezuela democrática y ser comparsa del régimen. No puede ahora ser recibido, ¿verdad?, en los brazos de la Venezuela democrática como si nada hubiera pasado. Él cometió un delito político y muy grave. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Está Javier diciendo Ignacio que Mallorca, Bertucci- periodista de Suceso. Bertucci está muy contento que salió de abajo sin tanto trabajo. Así es, pero teníamos una pregunta para Javier Ignacio, que si era que si uno veía un policía tenía que salir corriendo, esconderse o qué. Javier, porque la situación que se plantea en materia de corrupción es grave en el país, ¿no? Sí, definitivamente la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad, incluyendo en esta definición amplia también a los componentes de la Fuerza Armada, está por el suelo. De hecho, en una encuesta mundial que se hizo el año pasado, Venezuela arrojó los resultados de desconfianza más altos en los cuerpos policiales y en general los cuerpos de seguridad. Y esto tiene un correlato en los hechos que se han reportado últimamente. Por ejemplo, de acuerdo con datos que se conocieron extraoficialmente, ese mismo día en que se produjo el caso con los guardias en Mezuca y en Petare, fueron detenidos por distintas razones en todo el país unos 11 o 12 efectivos de este componente militar. Estamos hablando solamente de la Guardia Nacional. Y en el primer trimestre del año fueron detenidos unos 290 guardias por distintos delitos que van desde delitos, digamos, que podríamos calificar de políticos hasta otros que son netamente delitos comunes. Entonces, estamos viendo que hay un deterioro, por decirlo así, moral, pero también un deterioro en la supervisión de estos cuerpos. Pues hay quienes dicen, hay algunos expertos que señalan que no hay policía corrupta, sino mal supervisada. Entonces, bueno, eso es discutible, pero lo cierto es que hay cuerpos como, por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana, que han ido creciendo de manera desmedida, sin el debido examen a los efectivos que se van incorporando en el nivel de abajo, en el nivel operativo, y tampoco estableciendo el crecimiento equiparado en los niveles de supervisión para prevenir, para impedir que los funcionarios de este cuerpo cometan ilícitos. Entonces, en la práctica, ¿qué está ocurriendo? Que bueno, que la gente no confía en la Policía Nacional. Eso hay que decirlo. Y es terrible porque este es un cuerpo que apenas tiene unos 8 años de vida. Y ya el nivel de desconfianza de esto que supuestamente era el pionero del nuevo modelo policial, los niveles de desconfianza son altísimos. Uno ve a policías nacionales y realmente, como usted dice, uno trata de alejarse, porque lo primero que piensa es que te van a extorsionar, que te van a pedir plata, así no tengas nada ilegal, así no hayas cometido ningún ilícito. Los policías están en unos niveles, mira, hemos visto en el interior del país que ya se ha hecho una práctica usual para la Policía Nacional, esto que antes denominábamos la práctica de los parceleros. Uno ve a los funcionarios cuando llega la hora de cierre de determinados locales comerciales, uno los ve llegando a veces vestidos de civil, otras veces no les importa, van uniformados, se sientan allí y bueno, esperan a la hora de cierre y ese es su trabajo, ¿no? Por supuesto,
ese funcionario que está allí plantado es un funcionario que se pierde en cuanto al patrullaje, en cuanto a la vigilancia del resto de la comunidad. O sea, trabaja privado a costilla del Estado. Prácticamente. Y lo peor de todo es que el propio Estado se hace de la vista gorda frente a esta práctica, entre otras cosas porque, bueno, aquí no nos chupamos el dedo. Todos están comiendo, todos en la línea de mando están comiendo allí. Pero además de eso, porque ellos entienden que si el funcionario, el oficial, no hace eso, pues muy probablemente pedirá la baja. Porque, bueno, porque lo que le pagan en la policía no le da para vivir. Es una especie de bono. Entonces, perdón. Que es una especie de bono que le dan. Pero es un mecanismo perverso. Bueno, sí, no, un bono perverso, una cosa. Porque entre otras cosas, recordemos que el caso de los hermanos Fadul, el terrible caso de los hermanos Fadul, empezó como esto. Exacto. Empezó como la actividad de unos policías metropolitanos que ofrecían servicios privados de seguridad a locales de Katia, que están allí en el Boulevard de Katia, donde estaban los Fadul, tenían un local. Y cuando ellos se dieron cuenta de que quizás podían aprovechar mejor este servicio, pues empezaron a extorsionar y empezaron a secuestrar a uno de los miembros de la familia Fadul. Luego ese secuestro se resolvió, pero posteriormente insistieron en esto y fue cuando mataron a los niños. Entonces esto es lo que estamos viendo, y por eso vemos, por ejemplo, un caso de secuestro o robo agravado que se está perpetrando en Hoyo de la Puerta, y cuando la policía de Baruta acude el fin de semana pasado a atender el llamado de auxilio de los vecinos, se dan cuenta de que se trataba de 3 funcionarios de la Policía Nacional que estaban actuando incluso con un vehículo rotulado de, imagínense ustedes, nada más y nada menos la Oficina contra la Delincuencia Organizada de ese cuerpo. Es decir, es la Oficina contra la Delincuencia Organizada cometiendo actos de delincuencia organizada. Ajá, mira, Javier, no queremos dejar pasar por alto, tú que eres miembro del Observatorio Venezolano del Crimen, la situación de la planta, que esa fue una cárcel que prácticamente tumbaron, la remodelaron, la convirtieron en una especie de biblioteca y otra cosa, y ahora la volvieron a convertir en cárcel y metieron un poco de gente ahí en condiciones, me imagino yo, totalmente infrahumanas, porque si eso era un sitio de esparcimiento, eso no debe tener las condiciones para tener esa cantidad de gente presa que está ahí. Aquí nunca los presos le han tenido consideración. ¿Ah? Bueno, la planta era un centro de reeducación artesanal para presos. Ahí se suponía, cuando esa cárcel la abrieron hace muchísimo tiempo, creo que fue en el primer gobierno de Rafael Caldera, pero bueno, me corregirán los expertos, que esa instalación estaba destinada a presos de baja peligrosidad que iban a estar allí ejerciendo un oficio, incluso podían vender el producto de ese trabajo a personas o empresas que estaban en el exterior. Entonces, eso con la inoperancia del sistema penitenciario venezolano, la planta se fue llenando de presos y se perdió la clasificación. En fin, ahí ocurrió todo lo que nosotros sabemos. Hubo la intervención y la planta quedó vaciada, pero no la destruyeron del todo. Allí se dejó alguna instalación, primero para albergar a presos que eran considerados de baja peligrosidad, y luego han destinado este lugar para albergar a personas como, por ejemplo, los directivos de Banesco. Ellos permanecieron allí. Había el temor de que lo llevaran a otro recinto. Aparentemente entonces, no debe ser tan desastroso la planta en comparación con otros lugares donde incorporan presos, incluido el helicoide y la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, donde el hacinamiento es tal que ahora, están tratando más bien de sacar a los presos, llevarlos a Ramo Verde, llevarlos para otro lado, porque definitivamente son instalaciones colapsadas. Estas son las cosas que ocurren en un sistema penitenciario donde tampoco se informa nada. Uno se entera de las cosas cuando
cuando ve, por ejemplo, que a los directivos de Banesco los están llevando para allá. Y entonces saben que la planta pues estaba siendo destinada también a alojar detenidos. Bueno, entonces probablemente ahora la irán llenando y llenando hasta que vuelva a ocurrir el mismo proceso que hubo hasta 2010. Bueno, Javier, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer haber conversado contigo. Hemos tenido en el programa a Javier Ignacio Mallorca, periodista de suceso y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen. Y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez. Buenos días, doctora, un placer saludarla. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ahora, un saludo. Ahora la doctora Cecilia Sosa también pertenece al bloque constitucional. Doctora, ¿cuál es el apuro de Nicolás Maduro por juramentarse? ¿Para qué mete ese escrito urgente ahí en el Tribunal Supremo para que lo juramenten express? Por transferencia, como dirían los malandros. Se va a juramentar por teléfono, dicen ahora. No, por transferencia. Ahora todos lo dicen por transferencia. ¿A qué cree usted que se debe ese apuro? Yo no sé, yo creo que ya los parámetros de la aplicación de la Constitución está completamente violentado. Pero yo creo que se debe, haciendo algún tipo de especulación, a que alguien le debe haber dicho que si él se juramenta, los efectos de la sentencia del tribunal que está sesionando fuera del país, es como si hubiera sentenciado a otra persona. No sé si me explico, es decir, que el cargo que él no puede seguir desempeñando porque está sometido a juicio, alguien le debe haber dicho, por supuesto, bastante mal asesorado, que si él se relegitima asumiendo el nuevo cargo, esa decisión del tribunal decae, cosa que es absolutamente absurda, por una razón. Él no podía ser candidato a la presidencia. Lo nulo es la aspiración a ser candidato si él dejó de ser presidente cuando la Asamblea Nacional autorizó la continuación del enjuiciamiento. Entonces, de verdad, es más bien una imagen de fuerza, es una imagen de aparentar que todo salió perfecto. Creo que lo puede tranquilizar. Esta especie de gabinete de guerra es como una especie de renovación, aunque la verdad es que son los mismos personajes, pero de renovación de lo que pudiera aparentarse como una fractura dentro de los movimientos internos del chavismo, del madurismo, del militarismo, etcétera. Pero creo que algo está pasando porque inclusive lo que estaba previsto creo que fue suspendido. No sé si estarán más bien preparando otro tipo de sentencia con otra naturaleza para poder justificar la continuidad administrativa del presidente en un periodo que no es para el cual fue electo. Bueno, no, yo tengo entendido que es que él mete un recurso de interpretación y el presidente del Tribunal Supremo se lo va a contestar entre hoy y mañana. Sí, bueno, la interpretación debe ser esa. Si él tiene continuidad administrativa y ya él fue electo por esta mayoría supuestamente abrumadora que va creciendo todos los días y que no nos extrañe que llegue hasta los 8 millones en una semana o 10 millones, la investidura que le está pretendiendo es simplemente para hacer creer a la comunidad nacional e internacional, bueno, que él es un presidente legítimo y que toda esa ilegitimidad que pudiera habérsele atribuido en el pasado ya no existe. Es posible también, y con cuidado hay que estar pendiente, que puede decir esa sentencia en relación al rol de la Asamblea Nacional y su permanencia. Sí, bueno, yo voy a hacer ese comentario, doctora, porque la verdad que muy bueno lo que usted dijo del CNE. La doctora Cecilia Sosa Gómez hace el comentario que el CNE todos los días agrega votos y hasta que aparece no se saben de dónde, y ya el hombre parece que va rumbo a los 7 millones, como usted dice, en una semana llegará a 10. Los votos se multiplican, es el sexo entre los votos. Y fíjate qué interesante es lo que está pasando, que es que mientras más se sume voto, más pierde pueblo, porque
como nadie puede atribuirse el triunfo del pueblo del domingo, que decidió no obedecer la orden de votar, que rechazó a Maduro, porque además no cumple con lo que ofrece, que percibe que la corrupción del poder del régimen ya no se puede tapar, y que agarra por necesidad lo que me das, pero no me compras, porque para mí ese fue el mensaje fundamental que dio o que dimos la población el domingo, y que fue una sumatoria muy inteligente entre sociedad civil y pueblo. Y yo hago siempre la diferencia entre sociedad civil y pueblo, porque la sociedad civil es aquella que está preparada para defender sus derechos, mientras que el pueblo siempre está preparado para exigir atiendan sus carencias. Entonces, hay también un efecto que no se ha tocado, no lo he visto reflejado en los análisis políticos y sociales, y es que la decisión del domingo, esa rebelión popular que ocurrió, ese revocatorio, aunque constitucionalmente sabemos que no fue el procedimiento, pero fue un revocatorio a Maduro, es decir, tú como persona, yo quiero una solución rápida, pero en el fondo fue fuera Maduro, y con una voluntad y una decisión, esa rebelión popular que debilitó, y yo creo que esto es importante valorar, a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué la debilitó? ¿Por qué vuelve al Tribunal Supremo y no recurrió a la Asamblea Nacional Constituyente? Esta es una pregunta, no sé si seré la más indicada desde el punto de vista político para responderlo, pero no hay duda que la Asamblea se debilitó porque no podrá someter a la consideración popular la Constitución que ella está preparando. Y no la podrá someter porque está segura que la va a perder. ¿Tú crees que a Maduro le importa eso? Que no te da ni impresión de que Maduro va a seguir ahí de todas maneras. A Maduro le importa tener estructuras que le den solidez. Y la Asamblea Nacional Constituyente, por mucho que hagamos esta reflexión, era un poder, de hecho, un poder real, que imponía cosas, que imponía leyes, que digamos que fue como el órgano que le dio no legitimidad constitucional, pero sí le dio fortaleza para ejercer sometimiento de la oposición a esa instancia. Es lo mismo que el tema militar, es decir, nos guste o no, la búsqueda desesperada de Maduro de que el poder militar lo siga sosteniendo, le importa que el Tribunal Supremo haga lo que él dice. Es decir, yo sí creo que hay le importa tener el decreto de estado de excepción, que lo vuelve a confirmar ahorita. Creo que llevamos 13 decretos, 13 sentencias del Tribunal Supremo confirmando que eso es constitucional. A él no le interesa si es constitucional o no, a él le interesa que le digan que es constitucional para él sentir o tratar de transmitir que él está actuando dentro de la ley. O sea que por los momentos tenemos presidente para rato, porque con esta situación que usted plantea y con este vacío de poder no hay forma ni manera de ejecutar eso, pues, ¿no? Yo creo que la Asamblea Nacional tiene un ritmo que posiblemente desde el punto de vista temporal, bueno, es mi opinión, no se corresponde con el hambre exponencial que tiene la sociedad venezolana. Y creo que no estamos considerando en el juego político opositor la variable tiempo. Yo creo que eso, no sé, debería replantearse, porque cuando uno ve el acuerdo que saca la Asamblea Nacional, el acuerdo que tiene el apoyo, obviamente lo tuvo de todos los partidos, bueno, de todos los diputados que hacen vida en partidos políticos, y uno lo desmenuza, uno se da cuenta que si bien declaró inexistente la farsa realizada el 20 de mayo y desconoce
los resultados, los supuestos resultados, y tiene un valor, vamos a decirlo, se atreve a decir que es un usurpador del cargo de presidente de la República. Todos entendemos que la usurpación a la cual se está refiriendo la Asamblea Nacional es la usurpación que iría desde la elección para la cual él se postuló, porque la elección para la cual Maduro se postuló, que no podía postularse, pero de hecho se postuló, va del 2019 al 2025. Entonces, esa usurpación a la cual se está refiriendo la Asamblea Nacional es una usurpación que va a obligar a la Asamblea en el evento que la Sala Constitucional juramente a Maduro, a tener que dar un paso al frente de decir, bueno, mire, este no es el presidente. Porque si yo lo juramento hoy, lo estoy haciendo presidente hoy. O lo voy a juramentar para que sea presidente en enero. No, lo voy a juramentar para que sea presidente hoy, para que tenga una legitimidad distinta a la que tuvo en su primer periodo. Y eso va a obligar a la Asamblea Nacional, le guste o no, porque yo creo que aquí nos llegó el momento de valorar que los intereses políticos tienen que tener un vínculo con los requerimientos económicos de la población. Yo no puedo mantener intereses políticos distanciados de los requerimientos. Mientras ese vínculo no lo haga la Asamblea Nacional, y la manera de hacerlo es respondiéndole a la población de lo que hizo el 20, y la manera de responderle es decir, mira un momentico, yo dije que usted ya no era presidente, y lo dije a través de un acuerdo. El tribunal me dijo, cuando yo autoricé, dije que este señor no era presidente. Y ahora con esta juramentación es menos presidente. Va a tener que decir quién es el presidente. O el que está ahorita como vicepresidente, de no presentarse, bueno, tiene que asumir la asamblea y decidir quién es el presidente. Ajá, ahora, doctora, que si lo hace lo van a meter preso. Bueno, no sé, yo creo que eso también son los riesgos a los que están sometidos. Bueno, está sometido en este momento todo venezolano, pero fundamentalmente una decisión política, y una decisión política que representa a todos los partidos de la oposición. Ajá, doctora, ese 3-2 en pero, el que doctora, puso el Tribunal Supremo a la Asamblea Nacional, la ha evadido y lo... Ya, doctora, un permiso. Mire, doctora, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema, porque lo que usted plantea es que, bueno, aquí no hay Estado de Derecho, no hay vía jurídica. Entonces, ¿qué hace falta? Entonces, una ¿qué rebelión hacer? popular. ¿Qué hacer? Alzamiento, tomar las armas. Si el presidente de la República en Miraflores seguramente ya hace lo que quiere, el ¿Qué se presidente hace del Tribunal entonces? Supremo de Justicia hace lo que quiere, la Asamblea Nacional no puede imponer lo que quiere, o sea, ¿en qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y miembro ahora del Bloque Constitucional. Doctora, le habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Porque lo que usted nos plantea es que no hay Estado de Derecho, no hay a dónde ir, no hay instancias. ¿Qué hay que hacer, Mike? ¿Qué tiene la No, yo creo que lo más grave es que no tenemos presidente. ¿Pero no qué hay que hacer? Firme. ¿Qué hay que hacer? Sublevación popular.
lo que hay que hacer es que un órgano legítimo como la Asamblea Nacional resuelva definitivamente la falta absoluta o la falta temporal del presidente de la República, que se llama, o que está investido, o que quiere seguir investido de ese cargo. Tiene que resolver la falta absoluta o la falta temporal. Ella dice, y le dijo al tribunal, que ellos ya habían declarado el abandono del cargo. Si decidieron el abandono del cargo, hay falta absoluta. Y si hay falta absoluta, asume definitivamente, porque ya está más de la mitad del periodo, asume hasta que termine el periodo el vicepresidente ejecutivo. O sea que el nuevo presidente debería ser en este momento Tarek al-Samik. O el que ayer circuló que iban a cambiar el gabinete y que supuestamente... Pero Tarek es peor que Maduro. Si Tarek es el presidente, bueno, salimos de Guatemala para entrar en Guatapeor. Bueno, el tema es, o vamos a cumplir con la Constitución o no. En Venezuela no se cumple con la Constitución. No se está cumpliendo. Nunca se cumple. Bueno, pero ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que pidió el domingo? Comida. La gente lo que pide es comida. ¿Usted cree que la gente está pendiente de la Constitución y las leyes? ¿Y cómo logramos tener comida? ¿Cómo logramos tener comida? Con la Constitución. La Constitución se come. Bueno, doctora, se come. Doctora, lograremos tener comida. Lo que usted plantea es, desde un punto de vista político, es que aquí la oposición no sabe qué hacer con el país. No, la oposición no está cumpliendo sus propios Entonces, acuerdos. ¿qué hace falta? ¿Una intervención militar? Aquí no está cumpliendo sus propios acuerdos. Y como se siente que no tiene un respaldo popular, o sea, ellos no sienten que tienen un respaldo popular, la última conclusión que uno saca es que tienen miedo a tomar la decisión. Esa es la verdad. Si no tenemos presidente de acuerdo a una sentencia, por aplicación del 380, por aplicación de que ya la Asamblea dijo que había abandonado el cargo, dime dónde está el desideratum del problema institucional en la Asamblea, ¿correcto? Ese es el cambio de gobierno que se necesita. Pero si a eso le agregas el 16 de julio, que no lo hemos tocado, en el cual la Asamblea recibió un mandato popular de más de 7 millones de venezolanos, que todavía lo debe, porque es que el tema de la deuda de la Asamblea es brava. Entonces, ¿a quién nos tenemos que dirigir? Mire, Asamblea, haga lo que tenga que hacer. No le tenga miedo a la cosa. Ese es el planteamiento. Vamos a cambiar un gobierno a través... Porque tú crees que el señor Alzheimer o el señor que designen, porque van a designar un nuevo vicepresidente, ¿tú crees que esa persona va a ir a la Asamblea a juramentarse? No, ¿verdad? No va a ir. Y cuando no vaya, ¿qué va a hacer la Asamblea? Designa un presidente. Doctora, pero usted, en pocas palabras, lo que está planteando es que la Asamblea Nacional está en desacato con el pueblo venezolano. Está en desacato con sus acuerdos. Pero claro que lo estoy diciendo. Y nosotros tenemos como pueblo que exigirle a la Asamblea, que son nuestros representantes legítimos, que actúe. Que no nos pida a nosotros que actuemos. Ya nosotros actuamos, ya le dimos un mensaje. Se lo dimos el 15 fue en julio, 16 de julio del año pasado. Se lo dimos el domingo, incluyendo a chavistas que fueron a no votar. Y todavía no toma las decisiones que corresponden. O sea, vamos a seguir diciendo, es que tenemos que llamar a la calle. Haz tú tu trabajo. Haz tu Asamblea políticamente tu trabajo. Eso es lo que corresponde. Y la población tiene que exigirle a su diputado, y yo como electora de esta Asamblea, le exijo, lo exhorto, lo invito, comprométete con el pueblo. ¿Y cómo te comprometes con el pueblo? Cumpliendo tus acuerdos. O sea, doctora... Vamos a ver, va a salir una sentencia del tribunal. ¿Va a volver a dictar otro acuerdo? Doctora, ¿O va a actuar? Lo que usted no está diciendo es que anteriormente, ante la llegada del chavismo, se respetaban las instituciones y en este momento no se respeta nada. O sea que con Adey Copey se debía mejor. Por lo menos se respetaban las instituciones. Por lo menos había un respeto. Se vivía mejor. Aunque siempre el político
trata de Es verdad, pero la gran época de Venezuela fueron los 40 años de Copey. Mejores que los militares, todo. Yo no sé si era mejor o peor. Era pero mejor. Había un principio de que las cosas no se podían salir de la Constitución. Entonces, yo le estoy pidiendo, sabemos que vivimos en un Estado que no es de derecho, ¿correcto? La Asamblea, ¿qué tiene que hacer? Dar el ejemplo. Doctora, si yo y usted, tomé una decisión y disculpe, del doctora, abandono del disculpe, cargo, usted con ese bloque constitucional, que hay otros magistrados ahí, ustedes le van a dirigir una carta, le van a dirigir alguna comunicación a la Asamblea Nacional de eso que nos está diciendo para que ellos actúen en consecuencia. pero si está escrito, más bien creo que se molestaron. No, pero Está digo yo, si escrito. ustedes se lo van a hacer un comunicado público para que ellos Le hicimos actúen. un exhorto, les decimos, mire, por favor, ante la falta absoluta, asuman la decisión o de su acuerdo o de la decisión del Tribunal Supremo. Nosotros queremos que haya un nuevo gobierno porque aquí en dictadura no se puede seguir desatendiendo a la población, una población que no soporta desde el punto de vista de tiempo, no hay tiempo. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo? Mire, proceda a realizar una elección directa, secreta y acorde con ese nuevo presidente, que puede ser el presidente de la Asamblea o el presidente que la Asamblea designe, y que se llame entonces, se cambie el Consejo Nacional Electoral y se proceda a las elecciones en el tiempo previsto en la propia Constitución, reordenando este Consejo Nacional Electoral que en su estructura sabemos está completamente destruido y contaminado por la influencia y el control que tiene el gobierno sobre él. Es que de verdad a veces, no sé, yo creo que Doctora, pero para eso hace falta el apoyo de algo que llaman las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, porque para solicitar eso hay que presionar al gobierno de alguna manera. Hay que tumbar al gobierno. Mira, en la Fuerza Armada aquí lo está diciendo su acuerdo. Yo me imagino que la Asamblea está trabajando en eso. Te voy a leer lo que dice sobre la Fuerza Armada. Dice en uno de sus, creo que acuerda, en el acuerdo, ni siquiera en un considerando, dice, no solamente exhorta a la comunidad internacional para que sean practicados los buenos oficios de aumentar las condiciones en el tema de la crisis humanitaria, sino que dice, convoco al pueblo de Venezuela y a todos los actores políticos para diseñar una estrategia, pero diséñala tú. Desconoce lo supuesto. Existe la decisión del pueblo de aplicar los artículos 333 y 350 y por ello ha rechazado, desconocido y no convalida la farsa. O sea, ellos están claros en lo que pasó, pero no pasan a la ejecución. No, el pueblo no aguanta más acuerdos, más escrito, doctora, más ¿Qué se hace entonces? No, doctora, por fíjate razones. lo que dice aquí. No, doctora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Doctora, pues disculpe, por razones de tiempo tenemos que No, pero despedirla. déjame terminarte lo de la Pero Fuerza ya se Armada. acabó el tiempo. Son los principales testigos y es la institución sin militancia política, así que procedan. Ese es el punto. Están procediendo y lo están deteniendo. Eso es lo que parece también poner en crisis la urgencia del presidente de querer Juramentarse. investirse nuevamente de presidente. Bueno, doctora, por razones de tiempo tenemos que despedirla. Fue un placer tenerla en el programa. Hemos conversado con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro del bloque constitucional. Será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.pe.